¿Cómo nos afectan los demás? ¿Podemos realmente tomar un camino diferente al que el entorno que nos rodea nos señala? Para responder a estas preguntas voy a usar la película American History X. En esta película vamos a ver muchos momentos de influencia social como la facilitación social, las influencias de las mayorías y cómo se ven algunos personajes afectados por la misma. Haremos alusión a la obediencia como norma y el experimento de Milgram, la agresión y violencia entre otras muchas cosas. En la primera escena a analizar, se está jugando un partido de baloncesto donde hay jugadores tanto afroamericanos como caucásicos. Cuando uno de los miembros principales del grupo de caucásicos entra en el partido, hace una división de equipos blancos contra negros y el que gane tendrá el uso exclusivo de las canchas de baloncesto para siempre. I come in this game right now. Same score, but we play black guys against the white guys. No money for these courts. And not just today, for good. Al final terminan ganando los blancos gracias a la gran actuación de Derek, su líder. En este caso consideramos que se da facilitación social, cuya definición es que la presencia de otros fortalece la respuesta dominante. Se puede definir mediante el uso de dos teorías conjuntas desde el punto de vista de la hipótesis de la mera presencia de Sahonk, la cual dice que la audiencia, definida como el grupo de gente que está observando al sujeto y la coactividad entendida como que otros desarrollan una teoría o acción simultánea, incrementa la posibilidad de la emisión de la respuesta dominante la cual si es correcta, nos proporciona un mejor rendimiento. Haciendo referencia a la coactividad podemos hacer alusión a los trabajos de Allport, los cuales dicen que en situaciones de coactividad la mayoría de las ocasiones proporcionaba unos resultados superiores a los de aislamiento. También podemos mencionar la hipótesis de la aprehensión a la evaluación. Esta dice que la presencia de otros individuos es condición necesaria pero no suficiente para la facilitación social, puesto que el sujeto elabora expectativas respecto a las futuras interacciones con los otros, dependiendo de su rendimiento en la tarea que esté realizando. Según Cottrell, habrá facilitación social en una situación de audiencia si el sujeto piensa que los espectadores van a evaluar su trabajo o en situación de coactividad si existe algún tipo de competición entre los sujetos. Cuando Derek entra al partido de baloncesto está en una situación de audiencia, puesto que parte de su grupo le está observando desde las gradas y en una situación de coactividad, puesto que está jugando un partido de baloncesto con miembros de su grupo contra miembros de otro grupo. En la situación de audiencia el protagonista tratará de hacer su mejor esfuerzo para satisfacer las expectativas de su grupo que le está observando y en la situación de coactividad, el partido. El sujeto también dará un mejor rendimiento puesto que es una competición en la que está en juego tanto las canchas de baloncesto como el respeto de su grupo. Siguiendo con la película y analizando una segunda escena, vamos a comentar una grabación en la que aparece el protagonista más joven mientras le hacen una entrevista sobre la muerte de su padre. Derek habla sobre cómo la culpa de la muerte de su padre, asegura que es culpa de los inmigrantes ilegales que llegan al país porque su padre estaba trabajando como bombero en un barrio de inmigrantes y negros. En esta escena podemos hacer referencia a la autoeficacia y a los prejuicios. En referencia a la autoeficacia, se define como los juicios que cada individuo hace sobre sus capacidades, y dependiendo de estos juicios organizará y ejecutará sus actos y sus pensamientos, mientras que los prejuicios son creencias con una orientación y evaluación negativa con relación con grupos o categorías sociales. En la escena cuando Derek dice que la culpa de la muerte de su padre es por los inmigrantes está demostrando una autoeficacia baja y esto hace mella en sus patrones de pensamiento y reacciones emocionales porque está exagerando la magnitud de sus deficiencias y las dificultades potenciales del medio, porque no puede asumir la muerte de su padre y distrae su atención de lo que debería ser el comportamiento para resolver sus problemas, que sería apoyarse en su familia y que así todos pudieran sobrellevarlo más fácilmente. En lugar de eso redirige su ira, frustración y estrés hacia unos colectivos en particular, y aquí podemos hacer referencia a los estereotipos, porque esas ideas preconcebidas que tenía Derek sobre algunos grupos hizo que le fuera más fácil quitar el foco de atención de la manera correcta, aunque más difícil de llevar o solucionar sus problemas. En la siguiente escena a analizar, Derek acaba de llegar a su casa después de salir de prisión. A continuación llega Cés, su compañero de grupo, de visita. Este con cámara en mano, hace una entrevista al hermano pequeño del protagonista, Danny. El objetivo del compañero es grabar propaganda contra las diferentes etnias, insistiendo al chico para que dé la respuesta que él quiere. Podemos afrontar esta situación desde el punto de vista de la influencia de la mayoría tomando como ejemplo el experimento de Asch y el enfoque del esfuerzo de Moore. El experimento de Asch dio como resultado que aproximadamente un tercio de las personas daba una respuesta con la que no estaban de acuerdo solo porque el grupo decidía otra opción. De ahí podemos sacar el concepto de conformismo que viene a decirnos que tendemos a aceptar las normas de la mayoría. Según Moore y su enfoque del refuerzo, al conformarnos a las normas de la mayoría recibimos recompensa y al no conformarnos y salirnos de la norma recibimos un castigo como rechazo social, marginación, etc. I hate the fact that it's cool to be black these days. Good.
En esta escena también se puede ver la obediencia como norma que parte del experimento de Milgram y tiene lugar cuando un individuo modifica su comportamiento a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima. Milgram dice que para desenvolvernos tendemos a aceptar las órdenes de la autoridad legítima para adaptarnos. En la escena queda implícita la resistencia humorística por parte del hermano del protagonista ante la insistencia de Cés para que dijera lo que él quería escuchar y grabar. Danny termina diciendo lo que sabe que el otro quiere escuchar en ese momento, puesto que lo ve como una figura de autoridad por ser parte del grupo al que pertenece, ser mayor que él y ser compañero de su hermano mayor. También podemos ver los resultados del experimento de Ash cuando el joven Danny dice que algunos inmigrantes son legales, lo cual quiere decir que no son mala gente, cosa con la que no está de acuerdo ni el grupo ni Cés, y se lo hace saber, lo que hace que el chico cambie su discurso y diga lo que el otro quiere escuchar. Haciendo alusión de nuevo al enfoque de refuerzo de Moore, cuando Danny da la respuesta acorde con el grupo, este recibe una recompensa verbal de Cés, asegurándole que lo que dice es una gran verdad. En este punto quiero hacer referencia no a una escena en concreto sino a algo que se repite constantemente y está implícito en la película en casi todo momento y son los conceptos de identidad social y categorización. Cuando hablamos de identidad social nos referimos a la identidad de un sujeto en relación con su posición en la estructura social y su pertenencia a determinadas categorías sociales. En el caso de la película, Derek es un miembro importante de un grupo determinado y esto tiene una gran relevancia según la teoría de la identidad social de Turner y se puede utilizar para casi todos los personajes de la película porque la teoría hace referencia a que tendemos a evaluar el endogrupo, el grupo propio, por comparación con el exogrupo, el grupo ajeno, y hay categorización puesto que la gran mayoría de los personajes que aparecen en la película evalúan favorablemente al endogrupo. Este hecho también se puede relacionar con un fenómeno de categorización que es la estereotipia. En la película siempre queda marcada la gran diferencia que hay entre las percepciones que tienen los personajes del endogrupo y las que tienen del exogrupo, siempre pensando como colectivo y favoreciendo las decisiones del grupo, y despreciando y condenando todo lo referente al exogrupo por la tendencia de ver a ese grupo con un grupo homogéneo y por haberle atribuido a ese grupo comportamientos socialmente indeseables para ellos. Ahora analizaré una de las escenas que marcan el inicio del cambio para Derek. Esta escena transcurre en la prisión donde Derek está asignado a trabajar con un afroamericano con el cual poco a poco va desarrollando una buena relación. En una de las muchas conversaciones que tienen mientras trabajan sale el tema de cómo el afroamericano entró en prisión y le cuenta que saliendo de robar un televisor se encontró con unos policías. Al detenerlo se le cayó el televisor en el pie de uno de los agentes y lo acusaron de agresión. Derek le pregunta si de verdad fue un accidente asumiendo que fue intencionado por los prejuicios que éste ya tenía pero le reitera que no, que fue un accidente. Esta escena de la película es una de las más importantes haciendo referencia al crecimiento personal de Derek puesto fue el principio de su cambio, de su actitud y el principio de la eliminación gradual de sus prejuicios, porque Derek sufre disonancia cognitiva puesto que la idea y pensamiento que tiene no es la que se da en la realidad. You chucked it at him or something. Like I said, I came out of the store, he grabbed my arm, it fell on his foot. Las expectativas de Derek no reciben confirmación con lo cual se le plantea la idea de que no todos los del exogrupo son malos ni inadaptados sociales y esa disonancia es la que le hace empezar a cambiar su conducta e ideas preconcebidas sobre los grupos diferentes a él. Este ejemplo nos hace ver como uno de los principales motivos para que se dé la discriminación y los prejuicios es el desconocimiento o a falta de interés por conocer los motivos por los cuales a determinados grupos se les tiene encasillados en determinados conceptos. En la última escena a analizar de esta increíble película podemos ver cómo Derek está comiendo con su familia y tienen a un invitado de su madre. Mientras comen empiezan a hablar sobre el caso de una agresión policial que había tenido lugar en contra de un ciudadano afroamericano, y hay una discrepancia entre el pensamiento de Derek y el pensamiento del resto de su familia, lo que desemboca en una pelea entre los miembros de la familia en la que hay agresiones físicas. Esta escena se puede explicar desde la teoría de la frustración-agresión, porque Derek al dar su opinión sobre los hechos de la agresión policial espera que su familia le dé la razón o él espera haberlos convencido de que su punto de vista es el correcto. Al no conseguirlo Derek se frustra y según Berkowitz, esa frustración hace que se genere en Derek un enojo y una disposición emocional a agredir, con lo que en el momento en que su hermana se levanta de la mesa porque no quiere seguir escuchando lo que dice él y su novia, Derek piensa y lo considera una falta de respeto. Cuando su hermana intenta apartarlo para salir, Derek interpreta esto como una agresión con lo que termina comportándose de una manera violenta cogiéndola del pelo, empujando a su madre y a su hermano e insultando al invitado que estaba comiendo con ellos. Fuck you. Yeah, walk out. Durante la película podemos observar en el papel protagonista de Derek una evolución de la persona. Durante gran parte de su vida había sido un skin, el cual era modelo de imitar de su hermano Danny, pero tras cometer un doble asesinato de dos jóvenes negros y ser enviado a la cárcel se da cuenta de lo que de verdad mueve a la gente por el mundo y que la violencia no trae más que más violencia, la cual sufre su hermano Danny con su propia muerte, por ser asesinado por un chico negro.
Como hemos podido observar, la influencia de algunas personas nos hacen cambiar nuestra identidad, nuestra manera de ver las cosas. Los prejuicios, estereotipos nos impiden conocer a las que pueden ser personas estupendas y en cierta manera nos limita en otras muchas cosas. La competición con otros grupos no es malo mientras sea en un ambiente de aprendizaje y respeto, y no decir que el mío es mejor que el otro solo porque yo lo digo o solo porque el otro es diferente. La conclusión que se podría plantear es que si vas por el mundo con odio y violencia por delante de la razón, haces que ese odio sea recíproco y la violencia se multiplique. El director con esta historia nos intenta explicar que nunca es tarde para cambiar de actitud. Además, nos quiere hacer llegar lo importante que es nuestro entorno para en un futuro ser de una manera o de otra, y también que nuestra seguridad y personalidad es muy importante para no dejarnos influenciar por ningún otro individuo.